Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 248. La sospecha de Gwen. Nueva York, Departamento de Policía, Sala de Conferencias de Prensa. Esta es una crisis sin precedentes. George Stacky estaba de pie en el podio, frente a un grupo de periodistas que sostenían micrófonos y cámaras. La expresión del director era aún más grave que la noche anterior, las ojeras bajo sus ojos delataban que no había pegado ojo. Estamos investigando a fondo el origen de estos monstruos y, al mismo tiempo, hemos aumentado las patrullas en el área de Hell's Kitchen. Director, ¿el ataque de anoche ya ha causado 17 muertos y más de 30 heridos?, preguntó una periodista levantando la mano. ¿Por qué la policía no pudo detener esta tragedia a tiempo? Enviamos al equipo SWAT inmediatamente. La voz de George estaba un poco ronca. La batalla de la noche anterior lo había mantenido despierto casi toda la noche. Pero la fuerza de estos monstruos superó nuestras expectativas. Entonces, ¿por qué Spider-Man pudo luchar contra ellos?, gritó otro reportero. ¿Significa esto que el gobierno de Nueva York, la policía, es tan incompetente que tiene que depender de dos justicieros enmascarados para proteger a los ciudadanos? George se aferró al borde del podio. Esta pregunta le impactó donde más le dolía. Como policía, no podía aceptar depender de un forajido para mantener el orden. Pero los hechos estaban frente a él. Si no hubiera sido por Spider-Man y Daredevil anoche, las bajas habrían sido aún más graves. Seguiremos reforzando las patrullas. Se recomienda a la ciudadanía reducir al máximo las salidas nocturnas durante este periodo. George no respondió directamente a la pregunta, sino que se centró en los consejos de seguridad. Y aún así los monstruos escaparon al final, añadió un tercer reportero. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que son completamente incapaces de manejar este tipo de incidentes. El ambiente en la sala de prensa se tensó al instante. George apretó los puños, pero como policía experimentado, sabía que perder los estribos solo empeoraría las cosas. Estamos investigando y cualquier avance se anunciará pronto, dijo con frialdad, para luego darse la vuelta y abandonar el podio. Los periodistas querían seguir presionando, pero George ya había salido de la sala de prensa. En el pasillo, George se apoyó en la pared y dejó escapar un largo suspiro. Las escenas de la noche anterior aún se reproducían en su mente. La aterradora aparición de los tres monstruos, la figura de Spider-Man descendiendo del cielo y la misteriosa aparición del último monstruo lagarto. Sacó su teléfono y miró el mensaje de texto de Gwen. Papá, vi las noticias en la televisión, ¿estás bien? George respondió. Estoy bien, no te preocupes. Esta noche llegaré temprano a casa. Después de enviar el mensaje, pensó en el joven que cenaba anoche. Peter Parker, compañero de clase de Gwen, parecía un niño grande e inofensivo. Pero, por alguna razón, siempre sentía que había algo raro en ese chico. Quizás fue un riesgo laboral. George negó con la cabeza y caminó hacia su oficina. Hospital Sagrado Corazón, sala VIP. En la sala del hospital, Matt yacía en la cama, cubierto de vendajes. Peter estaba sentado en una silla junto a la cama, observando el electrocardiograma en el monitor. Tienes el brazo izquierdo fracturado, 3 costillas rotas y la herida de la espalda necesita puntos, dijo Peter. El médico dijo que necesitas al menos 2 meses de reposo. ¿2 meses? Matt sonrió con ironía. Esos monstruos lagarto no nos darán tanto tiempo para descansar. Los encontraré, dijo Peter, poniéndose de pie. Sobre todo a ese tipo que se hace llamar Doctor Lagarto. Siempre siento que está conectado con el profesor Connors. Ten cuidado, Peter. La voz de Matt era muy suave. Ese tipo no solo es poderoso. Lo más aterrador es su inteligencia. Sabe cómo aprovecharse de nuestras debilidades. Peter estaba a punto de responder cuando su teléfono en el bolsillo vibró de repente. Lo sacó y vio que era un mensaje de texto de Gwen. Quiero verte. Hay algunas cosas que quiero preguntarte en persona. Peter miró el mensaje y una oleada de inquietud lo invadió de repente.
Su torpe excusa para salir de casa de Gwen la noche anterior ahora parecía estar llena de errores. ¿Tienes algo que hacer?, dijo Matt. Puedo oír cómo se te acelera el corazón. ¿Te envió un mensaje tu novia? No, no es una novia, solo una compañera de clase, Oku. Las mejillas de Peter se pusieron rojas al instante. Ella dijo que quería verme ahora, pero tú y... ¿Pero qué? Vamos, Daredevil no es de cristal. Solo son unas costillas rotas, no pasa nada. Ve a buscarla. Le diré a mi amigo que venga a cuidarme. Matt tomó el control, indicándole a Peter que no necesitaba preocuparse por él. Entonces y vuelvo enseguida. Al escuchar las palabras de Matt, Peter también salió del hospital aliviado. Pero su corazón estaba convulso. El mensaje de Gwen lo inquietaba. ¿Había descubierto algo? Parque Central, Pabellón del Lago. Gwen ya estaba esperando allí. Llevaba un suéter azul claro y su cabello dorado brillaba a la luz del sol. Pero su expresión era seria, no tan alegre como de costumbre. Gwen. Peter se acercó con cautela. ¿Para qué necesitabas verme? Gwen lo miró. Sus ojos azules contenían una emoción compleja que Peter nunca había visto antes. Peter, quiero hacerte una pregunta. Su voz era muy suave, pero cada palabra era clara. ¿A dónde fuiste después de salir de mi casa anoche? A Peter le dio un vuelco el corazón. Me fui a casa. ¿Qué pasa? ¿En serio? Gwen se levantó y caminó frente a él. ¿No fuiste a ningún otro lado? No. Peter intentó que su voz sonara natural. Fui directo a casa y revisé los datos de nuestro antiguo experimento. Gwen lo miró fijamente a los ojos, una mirada que hizo que Peter se sintiera muy incómodo. Peter, ¿lo sabes? Gwen comenzó lentamente. Menos de media hora después de que te fuiste anoche, Spider-Man apareció en Hell's Kitchen. A Peter se le secó la garganta. ¿De verdad? No vi las noticias. ¿En serio? Lo interrumpió Gwen. Llamé a tu casa. La tía May dijo que nunca regresaste. El corazón de Peter dio un vuelco. Debería haber sabido que Gwen lo confirmaría. Gwen negó con la cabeza. Peter, nos conocemos desde hace tanto tiempo. Sé cuando mientes. Ella se acercó más, tan cerca que Peter pudo oler su leve perfume. Hay muchas otras cosas extrañas. La voz de Gwen se volvió más suave. Siempre desapareces misteriosamente, siempre tienes varias cicatrices extrañas y siempre no estás por ningún lado cuando ocurre el peligro. Las palmas de Peter empezaron a sudar. Quiso retroceder, pero Gwen le agarró la muñeca. Lo más importante, Gwen lo miró a los ojos. Cuando vi a Spider-Man en la televisión anoche, sentí que su complexión me resultaba muy familiar. Peter sintió que su mundo se derrumbaba. Su mayor miedo finalmente se había hecho realidad. Gwen, no sé de qué estás hablando. Intentó liberar su mano, pero Gwen la sujetó con fuerza. Peter Parker, dijo Gwen, palabra por palabra, eres Spider-Man, ¿verdad? El tiempo pareció detenerse. Peter miró los ojos azules de Gwen y vio certeza, preocupación y un toque de expectativa. Abrió la boca queriendo negarlo, pero las palabras no salían. En esta tarde soleada, en el lugar donde tuvieron su primera cita, Peter Parker se enfrentó a la mayor crisis de su carrera de superhéroe. No surgió de un supervillano, ni de una invasión extraterrestre, sino del interrogatorio de una chica por la que sentía una gran estima. Joy, la voz de Peter tembló. Gwen, Joy. Gwen le soltó la mano y retrocedió. Un destello de decepción brilló en sus ojos. ¿Aún no quieres creerme?, dijo ella suavemente, incluso ahora, sigues eligiendo mentirme. Ella se giró para irse, pero Peter la llamó. Gwen, espera. Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. Sí, quiero decir sí. Peter respiró hondo. Si realmente fuera Spider-Man, ¿qué harías? Gwen se giró lentamente, con una sonrisa compleja en su rostro. Entonces te diría, dijo ella, eres un idiota, un gran idiota. Capítulo 249. Revela tu identidad. Eres un idiota, un gran idiota. La voz de Gwen resonó en el pabellón junto al lago, clara, fuerte y con un extraño temblor. Peter quedó completamente atónito. Había ensayado 100 escenarios en su mente para cuando su identidad fuera revelada. Gwen podría gritar de terror, podría romper con él por la actitud de su padre, podría llorar y acusarlo de mentiroso, o incluso podría darse la vuelta y huir por miedo, convirtiéndose en una extraña para él. Había considerado el peor resultado y secretamente esperaba lo mejor.
Pero nunca imaginó que la primera evaluación que recibiría sería una gran idiota. ¿Qué clase de reacción es esta? No está en el plan. ¿Idiota? Yo. Peter parpadeó, con el cerebro algo congelado, y subconscientemente repitió la palabra. Sí. Idiota. Tonto. Un idiota invencible. Gwen dio un paso adelante y le dio un fuerte golpecito en el pecho a Peter con el dedo. Sus ojos seguían rojos, pero lo que brillaba en ellos ya no era decepción, sino una luz compleja mezclada con fastidio, miedo persistente y preocupación. Peter retrocedió medio paso y quedó aún más desconcertado. ¿Yo y por qué? ¿Sigues preguntando por qué? Gwen casi se rió de él. Peter Parker, ¿por quién me tomas? ¿Un muñeco que necesita estar protegido en una vitrina, incapaz de saber nada? Su voz se elevó de emoción, atrayendo la atención de algunos paseantes en la distancia. ¿Cuántos años llevamos conociéndonos? Desde la secundaria, hemos hecho experimentos juntos, nos hemos metido en líos con Flash Thompson y hemos pasado tiempo en la biblioteca estudiando la maldita física cuántica. Creía que éramos los mejores amigos. Las lágrimas de Gwen brotaron de nuevo, pero esta vez de ira. Pero tú. Prefieres inventar una excusa tan tosca que ni un niño de 3 años se la tragaría, antes que decirme la verdad. Joey Peter abrió la boca, pero descubrió que cualquier defensa parecía inútil. ¿Sabes lo preocupada que estaba anoche? Gwen no le dio la oportunidad de hablar, sus emociones reprimidas durante mucho tiempo estallaron como una inundación. Llamé a tu casa y la tía May me dijo que no habías vuelto. Me pasé toda la noche preguntándome, ¿te habrá pasado algo? ¿Te habrás metido con alguna pandilla? Todas esas heridas extrañas que tienes, tus misteriosas desapariciones y incluso pensé que podrías haber pedido prestado a usureros. ¿Usuarios de préstamos? La boca de Peter se torció. ¿Acaso su imaginación era demasiado rica? De lo contrario, ¿qué esperas que piense? El puño de Gwen golpeó ligeramente su pecho, con poca fuerza, más como una forma de desahogar su frustración. Vi a Spider-Man pelear contra monstruos en la tele, rezando por él y preocupándome por ti. ¿Y cuál es el resultado? Las dos personas que me preocupaban tanto son la misma. Idiota. Así fue como fue. El corazón de Peter sintió como si una mano cálida le apretara suavemente, y toda la tensión, el miedo y la inquietud se desvanecieron en ese instante. Siempre había temido que la verdad alejara de Gwen, pero no esperaba que su ocultación fuera el cuchillo que la lastimara. Ella no estaba enojada porque él era Spider-Man. Ella estaba enojada porque él no había confiado en ella. Una corriente cálida mezclada con culpa inundó su corazón, y Peter extendió la mano y agarró suavemente la mano de Gwen que golpeaba su pecho. Lo siento, susurró, su voz llena de una sinceridad sin precedentes. Gwen, lo siento mucho. Solo tenía miedo. ¿Miedo de qué? Gwen lo miró con ojos llenos de lágrimas. Tenía miedo de que corrieras peligro por mi culpa. Tenía miedo de que me odiaras, dijo Peter, mirándola a los ojos, palabra por palabra. Mi vida ya es bastante complicada, no quería arrastrarla también a tu vida. Gwen lo miró en silencio durante un buen rato. El viento del lago alborotaba su cabello dorado, como notas danzando bajo la luz del sol. Entonces, por eso nunca aceptaste mis invitaciones, siempre desapareciste en los momentos cruciales y siempre regresaste con heridas fingiendo haber chocado contra el marco de una puerta. Su tono se suavizó. Milímetros, asintió Peter con honestidad, honestamente, los marcos de las puertas de nuestra escuela probablemente quieran contratar a un sicario para eliminarme. Gwen soltó una risita, las lágrimas aún se aferraban a sus pestañas, pero su sonrisa era tan brillante como el sol después de la lluvia. Ella retiró la mano, se secó las lágrimas y se sentó en un banco cercano, dando palmaditas en el lugar a su lado. Siéntese, señor Spider-Man, dijo ella inclinando la cabeza hacia él. Ahora, ¿puedes contármelo todo? Desde el principio. Por ejemplo, ¿de verdad te picó una araña radiactiva? ¿Qué le pasó después? ¿Murió? ¿Es estable su secuencia genética? Una serie de preguntas llenas de la curiosidad de un erudito. Peter se sentó a su lado, observando sus curiosos ojos azules, y finalmente se relajó por completo. El sabor de un secreto compartido era mucho más suave y dulce de lo que había imaginado. Está bien, la historia comienza con ese viaje escolar al laboratorio de la Universidad de Columbia y lo dejó todo al descubierto.
Desde la araña que le cambió la vida hasta su participación en la lucha libre clandestina para ganar dinero. Desde su arrogancia al dejar ir a un ladrón hasta la experiencia cercana a la muerte del tío Ben, cuyo escape le trajo tanto alivio como arrepentimiento. Desde el juramento de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, hasta cómo cosió torpemente su primer traje de batalla y se convirtió en Spider-Man amigable del vecindario en boca de los residentes de la ciudad de Nueva York. Habló con calma, pero Gwen podía oír el dolor oculto, la confusión y la lucha debajo de esas palabras tranquilas. Escuchó en silencio, sin interrumpir. Al enterarse de la tragedia del tío Ben, extendió la mano de Peter y la apretó con fuerza. Los dedos de Peter estaban fríos y ligeramente temblorosos. Resultó que detrás de su sonrisa aparentemente soleada, llevaba un pasado muy pesado. «Entonces, ¿siempre has estado sola?», preguntó Gwen suavemente, con la voz llena de preocupación. Milímetros, asintió Peter y luego volvió a negar con la cabeza. «No del todo. Como el señor Gumi y el señor Boss salvaron la vida del tío Ben, los conocí y me ayudaron mucho después. Especialmente el maestro Gui, quien me enseñó muchas técnicas de lucha y las responsabilidades de ser un superhéroe. Sin embargo, hace 2 meses que no veo al maestro Gui. Suele entrenar en edificios altos por la noche, y no sé cómo le va ahora». Peter habló de no ver a Megumi durante mucho tiempo y no pudo evitar sentirse un poco preocupado. «No me extraña», y Gwen comprendió de repente. «No me extraña que admires tanto a Iron Man, porque ustedes dos son algo parecidos». Ambos cargaban con pesadas responsabilidades, cada uno a su manera. Tal vez, dijo Peter, sonriendo y sintiendo que un enorme peso se le quitaba del corazón. «Pero el señor Stark es mucho más rico que yo». Ambos intercambiaron una sonrisa. Todo distanciamiento y sospecha previos se habían disipado. El sol brillaba sobre ellos, cálido y agradable. Después de un momento de silencio, la expresión de Peter volvió a ser seria. «Gwen, hay una cosa más. Sobre el monstruo de anoche». Gwen adivinó inmediatamente. Peter la miró con admiración. Siempre era más fácil hablar con gente inteligente. «Cierto. Anoche aparecieron 4 monstruos lagarto. Si bien los 3 primeros eran poderosos, carecían de razón, como si fueran bestias puras. Pero el último era diferente». Peter recordó la batalla de anoche con el ceño fruncido. Era muy inteligente, entendía las tácticas e incluso podía controlar a los otros 3 monstruos. Además, sabía que los otros 3 monstruos fueron creados mediante experimentación humana. ¿Experimentación humana? La expresión de Gwen también se volvió solemne. Sí. Mencionó la experimentación humana y también dijo que el ejército llegaría pronto, aconsejando a los otros 3 monstruos que se retiraran con él. Peter hizo una pausa y luego expresó su sospecha más inquietante. «Gwen, tengo una fuerte sospecha de que él es el Dr. Kurt Connors». «¿Dr. Connors?» Gwen se puso de pie de repente, con el rostro lleno de sorpresa. «¿Cómo es posible?», murmuró Gwen. «Es un erudito tan amable, un profesor». «Espero que no», dijo Peter con voz profunda. La cara de Gwen palideció un poco. Recordó al doctor la mirada ansiosa de Connors cuando les instó a irse a casa temprano ese día. Si es monstruo lagarto realmente era él, entonces las cosas podrían desarrollarse en una dirección impredecible. Capítulo 250. Plan en progreso. Si es monstruo lagarto realmente es el Dr. Connors, entonces debe haber tomado un suero y se lo inyectó a sí mismo. ¿Por qué haría eso? La voz de Gwen tembló. Por su brazo, por su investigación y también para evitar que nos involucremos, recordó Peter el doctor la amenaza de Rat, su estado de ánimo cada vez más pesado. El experimento no había avanzado durante mucho tiempo. Probablemente sintió que era la única manera. Gwen se recostó en el banco, cubriéndose la cara con las manos. Esta verdad le resultaba mucho más difícil de aceptar que la idea de que Peter fuera Spider-Man. Uno era el chico que a ella le gustaba en secreto convirtiéndose en un héroe que protegía la ciudad. El otro era su respetado profesor convirtiéndose en un monstruo perseguido por la ciudad. Peter, tenemos que detenerlo. Gwen levantó la vista. Sus ojos azules ya no mostraban confusión, sino una clara determinación. No importa lo que quiera hacer, convertir a la gente en monstruos está mal. Y mi papá, la policía de mi papá lo está buscando por toda la ciudad. La idea de que su padre pudiera enfrentarse a su respetado profesor le apretaba el corazón como una mano invisible.
Peter le tomó la mano y asintió. Tras compartir el secreto, sintió que la carga sobre sus hombros se aligeraba un poco, pero nuevas responsabilidades lo apremiaban. No solo era responsable de Nueva York, sino también de las preocupaciones de Gwen. Lo haré. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, en la sede central del grupo Osborn, en la oficina del último piso. Maldita sea. Maldita sea. Una costosa copa antigua de cristal fue arrojada violentamente al suelo, rompiéndose en pedazos y el whisky ámbar manchó la inmaculada alfombra blanca. Norman Osborn se encontraba frente a los enormes ventanales, con el rostro ceniciento. Afuera, Manhattan bullía, pero ante sus ojos, la ciudad era solo una neblina. 17 muertos, más de 30 heridos. Una maldita rueda de prensa hizo caer el precio de las acciones de Osborn Group un 7% al abrir el mercado. Norman se giró, como un león furioso, mirando fijamente al Dr. Rath, que permanecía en silencio junto al escritorio. Aunque ese idiota de George Stacky no lo dijo directamente, ¿crees que no me doy cuenta? Ya sospecha de nosotros. Señor, esto es solo temporal. Dr. Rath se subió las gafas, su expresión tan tranquila como siempre, como si no fuera él a quien le estaban gritando. La policía actualmente no tiene evidencia directa. ¿No hay pruebas? Norman agarró un documento del escritorio y se lo arrojó a la cara a Rath. Descubrieron de dónde salieron esos 3 monstruos. La Fundación Osborn, Centro de Rehabilitación Comunitaria. Nuestra sucursal caritativa de Hell's Kitchen. ¿Me dices que esto no es una prueba? Rath se agachó, recogió el documento, le quitó el polvo y dijo sin prisa. Esos 3 sujetos de prueba eran veteranos que aceptaron voluntariamente el tratamiento, y todos los procedimientos fueron legales y conformes. Simplemente sufrieron un desafortunado accidente médico mientras se sometían a una terapia experimental de regeneración protésica. Podemos compensar, podemos disculparnos, pero no pueden probar que estábamos creando monstruos. Porque la vigilancia dentro del hospital fue destruida hace tiempo por nosotros. No tienen pruebas. Tú. Norman estaba abrumado por la ira por su sangre fría, pero tuvo que admitir que Rath era realmente meticuloso al manejar estos trabajos sucios. Sin embargo, el tono de Rath cambió. Ahora tenemos un problema mayor. El cuarto que apareció anoche, ese comandante. ¿Qué era esa cosa? Norman frunció el ceño. ¿Un nuevo mutante? No. Un destello de sarcasmo imperceptible brilló en los ojos de Rath. Creo que es nuestro científico jefe, el Dr. Kurt Connors. Norman estaba atónito. Cuando salí del laboratorio, faltaba un suero en la unidad de almacenamiento criogénico, explicó Rath. Pensé que lo guardaba como reserva, pero no esperaba que tuviera el valor de inyectárselo él mismo. A juzgar por la actuación de anoche, el suero produjo una evolución perfecta en él. Conservó su inteligencia, e incluso puede que se haya vuelto más listo y astuto. Norman guardó silencio, tamborileando suavemente con los dedos sobre el costoso escritorio de caoba. Connors, el científico al que siempre consideró conservador y débil, se había convertido en el cerebro detrás de todo esto. Tomó esos 3 experimentos fallidos. ¿Qué quiere hacer? La voz de Norman se volvió fría. No lo sé, Rath negó con la cabeza. Pero ahora es nuestra principal amenaza. Un enemigo que conoce todos nuestros secretos y posee un gran poder. Sugiero activar de inmediato el nivel más alto de seguridad para evitar que... Dinalin. El teléfono rojo encriptado que estaba sobre el escritorio de repente sonó, interrumpiendo las palabras de Rath. Norman miró el identificador de llamadas y su expresión cambió al instante. Hizo un gesto con la mano para indicarle a Rath que guardara silencio y luego contestó. General. Su voz inmediatamente se volvió humilde y fuerte. Una voz profunda y autoritaria llegó del otro lado del teléfono. Rath no pudo captar el contenido específico, solo vio cómo la expresión de Norman cambiaba rápidamente. De la tensión inicial a la sorpresa, y finalmente, un éxtasis morboso se apoderó de su rostro. Lo entiendo, por supuesto, la estabilidad es nuestra máxima prioridad. Tenga la seguridad, general, de que el grupo Osborn nunca lo decepcionará. Norman colgó el teléfono, dejando escapar un largo suspiro. La ira en su rostro se había desvanecido, reemplazada por un brillo ambicioso. Rath miró a su subordinado. Señor. Nuestro accidente médico, el ejército está muy satisfecho. Los labios de Norman se curvaron en un arco exagerado.
Están muy satisfechos con el efecto de la transmisión en vivo de anoche. Potencia, velocidad, fuerza destructiva, superó por completo sus expectativas. Las pupilas de Rat se contrajeron ligeramente. No les importa cuántas personas murieron. Norman se dirigió al mueble bar y se sirvió otra bebida. Solo les importa si pueden usar esta cosa. El general dijo que, mientras podamos mejorar el suero para que los sujetos de prueba conserven la cordura y puedan ser controlados, el Departamento de Defensa está dispuesto a encargarse de todos nuestros problemas. Hizo girar el líquido en su vaso, sonriendo con desprecio. Incluida esa policía. El director George Stacky y todos los medios que quieran causar problemas nos cubrirán. Rad lo comprendió. Esta crisis se había convertido, en un instante, en una gran oportunidad. ¿Qué pasa con Connors? Él es nuestra mejor publicidad ahora, y también nuestro mayor obstáculo. Norman tomó un sorbo de su bebida, con la mirada fría. El ejército quiere un ejército de lagartos que obedezca órdenes. Encuéntralo, Rat. Trae los resultados de su investigación. Necesitamos su cerebro para perfeccionar nuestro producto. Sí, señor. En el otro extremo de la ciudad, en una alcantarilla maloliente. Aquí está. El doctor Lagarto se detuvo ante una enorme tubería circular. En la pared de la tubería, había un gran agujero forzado que conducía a una zona completamente oscura. El túnel de cable de respaldo del grupo Osborn, que conduce directamente al tercer nivel del sótano de la torre, evadiendo todos los controles de seguridad en tierra, explicó Connors. Estás muy familiarizado con este lugar, dijo Ethan con voz ronca. He trabajado aquí durante casi un año. Connors no miró atrás y fue el primero en meterse en el agujero. Sigue así, no tenemos mucho tiempo. 4 figuras enormes entraron en fila. El pasillo estaba lleno de cables y tuberías intrincados, y el aire estaba cargado de olor a aceite y polvo. Este maldito lugar huele peor que la alcantarilla, se quejó Liam, mientras su brazo recién desarrollado rozaba accidentalmente un grueso manojo de cables, provocando chispas. Cállate, concéntrate en caminar, gruñó Benjamin. Su entrenamiento militar aún lo mantenía alerta constantemente. Ascendieron y pronto oyeron débiles vibraciones desde arriba. Arriba está el estacionamiento subterráneo. Connor se detuvo y señaló el techo de hormigón sobre su cabeza. Ethan, Benjamin, ustedes dos son responsables de eliminar a todos los guardias de seguridad en vez 3. Recuerden, no se enreden en peleas, solo creen el caos. Liam y yo iremos directamente al laboratorio de piso superior. Comprendido. Connors miró a Benjamin, con un brillo calculador en sus pupilas amarillas y verticales. Usa tu fuerza bruta para abrirte paso hacia arriba desde el centro del estacionamiento. Cuanto más grande sea el alboroto, mejor, para atraer la atención de todos los que están abajo. Benjamin enseñó los dientes, revelando una boca llena de colmillos afilados. Justo lo que me gusta. Desalojar. A la orden de Connors, Benjamin rugió y los músculos de su brazo se hincharon al instante. Como una bestia prehistórica, saltó hacia arriba, y se estrelló contra el techo con el hombro. ¡Bum! Con un estruendo ensordecedor, el techo de hormigón armado explotó como si hubiera sido alcanzado por una bala de cañón, creando al instante un gran agujero. Escombros y polvo volaron por todas partes, y las alarmas estridentes sonaron de inmediato en toda la torre Osborn. Capítulo 251. Éxito. Norman Osborn acababa de colgar el teléfono, con la euforia enfermiza aún presente en su rostro, cuando el suelo bajo sus pies vibró violentamente. Inmediatamente después, todo el edificio crujió bajo la tensión. ¡Bum! Esta vez, el sonido colosal fue aún más amortiguado y aterrador que el temblor anterior, como si algún objeto gigantesco hubiera atravesado el edificio desde las profundidades de la tierra. La costosa lámpara de araña de cristal veneciano de la oficina se balanceaba violentamente, proyectando innumerables destellos de luz. La preciada colección de arte moderno de Norman, colgada en las paredes, también temblaba. ¿Qué está pasando? La expresión de suficiencia en el rostro de Norman se congeló instantáneamente, reemplazada por la furia del placer interrumpido. Antes de que pudiera terminar de hablar, la pesada puerta de madera maciza de la oficina se abrió de golpe. Un equipo de seguridad, con chalecos tácticos negros y armados con fusiles de asalto, entró corriendo. El capitán que los dirigía estaba completamente pálido. Señor. Una criatura desconocida está atacando el estacionamiento B3.
Alerta nivel 1. Síganos a la habitación segura inmediatamente. Las alarmas estridentes sonaron al mismo tiempo en todo el edificio y las luces rojas de emergencia parpadearon violentamente en los pasillos, proyectando una palidez espantosa en los rostros de todos. ¿Criatura desconocida? Norman frunció el ceño. Acababa de recibir una promesa del general, y ahora alguien se atrevía a causar problemas en su territorio. Conéctame con la sala de monitoreo. No hay tiempo, señor. La voz del capitán era urgente. El poder destructivo del oponente es inmenso y está llegando a los pisos superiores. Debemos evacuar ya. Señor, tiene razón, dijo el Dr. Rath, que había estado en silencio, dio un paso adelante. Sus ojos detrás de sus gafas estaban terriblemente tranquilos. Podemos ver todo desde la habitación segura. El pecho de Norman se agitaba con violencia. Detestaba la sensación de perder el control. Pero al ver la expresión casi llorosa del capitán de seguridad, finalmente soltó un bufido frío y se giró para seguir al equipo hacia la puerta secreta al fondo de la oficina. La sala de seguridad se encontraba dentro de la estructura portante central del edificio, con paredes de varios metros de aleación especial y hormigón. Al cerrarse la puerta, el ruido exterior se apagó al instante, dejando solo el leve zumbido de los instrumentos. En el centro de la sala, se iluminó una enorme pantalla, dividida en docenas de pequeñas pantallas, que mostraban la vigilancia en tiempo real desde varias partes del edificio. La sección más grande mostraba la horrible escena en el estacionamiento B3. Las imágenes movían constantemente debido a violentos temblores. Un enorme monstruo lagarto arrasaba el estacionamiento, con el cuerpo cubierto de gruesas escamas como un tanque fuera de control. Un sedán Mercedes negro fue levantado fácilmente y se estrelló contra un pilar de carga del otro lado como si fuera una lata de aluminio, transformándose instantáneamente en una pila de chatarra. Varios valientes guardias de seguridad dispararon inútilmente desde detrás de sus cubiertas. Sus balas apenas chispearon contra el cuerpo del monstruo. Otro monstruo lagarto, ligeramente más pequeño, se movía como un fantasma a través de las tuberías del techo del estacionamiento, abalanzándose ocasionalmente para destrozar al personal de seguridad que intentaba rodearlo. Los puños de Norman se apretaron, haciendo crujir sus nudillos, su rostro estaba más pálido que la alfombra. Connors. Escupió el nombre entre dientes, con la rabia en los ojos casi quemando la pantalla. Traidor, traidor. Acababa de presumir ante los militares del éxito de este proyecto, y en un abrir y cerrar de ojos, su producto estaba derribando su casa. Esto fue nada menos que una sonora bofetada. Señor, su objetivo es muy claro. Dr. Rath señaló la pantalla con voz desprovista de emoción. Estos dos monstruos están creando el caos a propósito, obligando a todas las fuerzas de seguridad a ocultarse. Es una finta clásica. ¿Y los otros dos?, preguntó Norman bruscamente. Dr. Rath deslizó un dedo por el panel de control, lo que hizo aparecer otra grabación de vigilancia. La pantalla mostraba el pasillo de emergencia que conducía al laboratorio del último piso, pero estaba vacío. Ya han pasado por alto las zonas de vigilancia habituales. Supongo que se dirigen al laboratorio. Inicia el protocolo de purificación en el último piso. Los ojos de Norman brillaron con intenciones asesinas. Que los reduzcan a cenizas, junto con mi laboratorio. Me temo que eso no es posible, señor. Rath negó con la cabeza. Connors conoce los sistemas del edificio al dedillo. Al lanzar el ataque, de alguna manera bloqueó los permisos de acceso más altos para el último piso. Ahora somos meros observadores. Inútil. Norman pateó el costoso panel de control que tenía delante. La pantalla parpadeó un par de veces, pero siguió mostrando obstinadamente las imágenes exasperantes. Mientras tanto, en la Torre Osborn, piso superior, frente al laboratorio de ingeniería genética. El alboroto y las alarmas que venían de abajo sonaban como truenos distantes, añadiendo una tensión inquietante al silencio del lugar. El Dr. Lizard, Kurt Connors, estaba parado frente a una pesada puerta de aleación de titanio. Sus pupilas verticales amarillas escrutaron con calma el escáner biométrico de la puerta. Extendió una garra y la deslizó por el panel, y el sistema emitió un pitido de error. Parece que Norman se ha vuelto más inteligente y ha activado un bloqueo físico, murmuró Connors. ¿Necesita que lo derribe, doctor?
Liam, que estaba detrás de él, estiró sus escamosos hombros, produciendo un crujido crujiente de huesos frotándose entre sí. No hay necesidad de tantos problemas. Connors retrocedió, indicándole a Liam que se acercara. Apunta a la bisagra de la puerta con todas tus fuerzas. Liam sonrió, revelando una boca llena de dientes afilados. Respiró hondo y su musculoso brazo derecho se balanceó con violencia. Sus garras, como 5 lanzas de acero, se clavaron salvajemente en el hueco entre la puerta de aleación y el marco. Screech. Se escuchó un chirrido de metal retorcido. Liam emitió un gruñido bajo, con los músculos de su brazo abultados, venas como lombrices retorciéndose. Esa puerta de aleación, lo suficientemente resistente como para soportar una pequeña explosión, fue arrancada a la fuerza de su marco. ¡Bum! La pesada puerta de metal se abrió de golpe, revelando el impecable y futurista laboratorio que había en su interior. Bien hecho, Liam. Connors asintió con aprobación y entró primero. Dentro del laboratorio, filas de instrumentos de precisión brillaban suavemente bajo una luz tenue. Connors no dudó y se dirigió directamente a la zona central del laboratorio. Toma eso, el difusor de partículas de Ganali. Necesitamos su núcleo de oscilación de alta frecuencia. Señaló un dispositivo cilíndrico de aproximadamente la mitad de la altura de un hombre. Liam se acercó, agarró la base del dispositivo con ambas manos, activó su núcleo y con un gruñido bajo, arrancó el instrumento de varios cientos de kilogramos y lo levantó sobre su hombro. ¿Y eso? Connors luego señaló un gabinete de almacenamiento criogénico al otro lado, la unidad de condensación criogénica, para garantizar la estabilidad del suero vaporizado. Él mismo se dirigió a una consola, desmontó rápidamente una placa base central y varios módulos de chips clave, colocándolos cuidadosamente en una bolsa antiestática que llevaba. Doctor, ¿no deberíamos apurarnos? Liam, cargando el equipo pesado, escuchaba con inquietud los pasos cada vez más cercanos y los gritos del exterior. Siento que ya casi están aquí. No te apresures, Liam. Connors no giró la cabeza, sus ojos brillaban con fanatismo mientras acariciaba las patatas fritas frías en su mano. Lo más importante es el cerebro que creó todo esto. Sin él, esto no es más que un montón de chatarra. Guardó la placa base y luego se giró para mirar el equipo que llevaba Liam. Su mirada no era como si estuviera mirando máquinas frías, sino como si estuviera admirando una obra de arte perfecta. Vamos, dijo en voz baja, vamos a preparar un gran regalo del Día de la Independencia para Nueva York. Capítulo 252. Confrontación. El aparcamiento subterráneo de la Torre Osborn había quedado reducido a ruinas. Las alarmas estridentes y el resplandor rojo de las luces de emergencia se entrelazaban, proyectando restos de automóviles distorsionados y grietas como telarañas sobre las frías paredes de hormigón. El alboroto y los disparos provenientes de los pisos inferiores se iban acercando poco a poco a medida que pasaba el tiempo. Rápido. Al hoyo en Bed 3. El Dr. Lizard, Kurt Connors, ordenó con calma. Su voz era profunda y ronca, pero poseía un innegable poder de penetración en medio del caos. Liam llevaba el pesado difusor de partículas de Ganali y cada paso hacía que el suelo temblara ligeramente. Él, Ethan y Benjamin escoltaron a Connors, descendiendo del laboratorio del último piso, mientras los sistemas de seguridad a lo largo del camino resultaban inútiles contra ellos. La comprensión de Connors de la torre superaba con creces la imaginación de Norman Osborn. Doctor, se están poniendo al día. Benjamin miró hacia la salida de emergencia y gruñó. Como exsoldado, su capacidad para distinguir pasos y rodear tácticamente superaba con creces a la de la gente común. Ignóralos. Connors pasó junto a un camión volcado. En cuanto entremos en las alcantarillas, nos perderán el rastro por completo. El enorme agujero estaba justo enfrente, la entrada a la libertad y a su magnífico futuro. Debajo de la abertura había un paso de cable de emergencia que conducía a las venas de la ciudad, el sistema de alcantarillado. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de llegar al agujero, una figura roja y azul, acompañada por el sonido de un viento fuerte, descendió desde arriba. ¡Bang! Spider-Man aterrizó en una posición de cuclillas de superhéroe estándar frente a ellos, levantando una nube de polvo. Se levantó lentamente, se sacudió el polvo del traje e inclinó la cabeza, evaluando a los 4 gigantes y el extraño equipo que llevaban. Hola a todos. La voz de Peter llegó a través de su máscara, con un tono deliberadamente casual.
Escuché que estacionar aquí es caro, pero ¿no es un poco y excesivo derribar todo el estacionamiento para pagar la factura? El aire se solidificó instantáneamente. Ethan, Benjamin y Liam se detuvieron de inmediato, se giraron y adoptaron posturas de ataque, emitiendo gruñidos amenazadores. No esperaban encontrarse con este oponente tan problemático en el último minuto de su inminente victoria. El corazón de Peter también latía aceleradamente. Después de que él y Gwen se separaron, sintió una gran pesadez en el corazón. No podía quedarse de brazos cruzados, sobre todo cuando Gwen estaba tan preocupada por el Dr. Connors. Pensó que podría infiltrarse en la base de datos del grupo Osborn y encontrar los datos originales sobre el suero del gen Lizard que él y el Dr. Connors había investigado juntos. Con esos datos, su intelecto combinado con el de Gwen podría ser capaz de crear un antídoto mediante ingeniería inversa. Había calculado que el grupo Osborn estaba sumido en el caos debido al ataque, con las fuerzas de seguridad desplegadas en la clandestinidad, lo que lo convertía en un buen momento para infiltrarse. ¿Quién habría pensado que, en cuanto entrara al estacionamiento, se encontraría directamente con el origen del caos? Los cuatro estaban todos aquí. Su mirada recorrió el gran instrumento que Liam llevaba en el hombro, luego se dirigió a la placa base que Connors apretaba firmemente en la mano. Una premonición siniestra explotó en su mente. No se trataba de simple destrucción y huida. Tenían un propósito, un plan. Spider-Man. Connors dio un paso al frente, bloqueando a los tres sujetos de prueba. Sus frías pupilas verticales y amarillas brillaron peligrosamente bajo la tenue luz roja, escrutando a Peter. Estaba buscando la oportunidad de hablar contigo, pero no esperaba que aparecieras directamente en mi puerta. ¿En serio? Qué lástima, no traje ninguna foto autografiada hoy. Las palabras de Peter fueron cortantes, pero su cuerpo estaba extremadamente tenso. Este monstruo lagarto líder, tanto en tamaño como en presencia, superaba con creces a los otros tres. Era el comandante de la noche anterior. Connors ignoró su ingenioso comentario y, en cambio, ordenó a los tres que estaban detrás de él: ustedes tres, tomen el equipo y entren primero. Yo me encargaré de nuestro amable vecino. Ethan dudó un momento. Doctor. Ejecuta la orden. La voz de Connors carecía de emoción. El plan no puede fallar. Benjamin y Liam intercambiaron miradas y finalmente decidieron obedecer. Llevando y sosteniendo en sus manos el equipo de precisión robado, maniobraron cuidadosamente alrededor de las dos figuras enfrentadas y saltaron al gran agujero que conducía a las alcantarillas. Los lanzatelarañas de Peter ya estaban apuntados hacia ellos, pero él no se movió. Sabía que si intervenía, Connors atacaría de inmediato. Podía detener a una persona, o incluso a un equipo, pero no a todos a la vez. Y una vez que comenzara la pelea, se enfrentaría solo a 4 monstruos. Y lo más importante, primero tenía que averiguar qué pretendía hacer Connors. Pronto, los otros 3 monstruos lagarto desaparecieron en la oscura abertura. En el estacionamiento vacío, solo quedaban Spider-Man y el Dr. Lagarto, uno frente al otro. El aullido distante de las sirenas se convirtió en el único ruido de fondo entre ellos. Doctor. Connors, ¿eres tú? Peter bajó los brazos y preguntó con cautela. Esperaba que esto despertara al menos un atisbo de humanidad en la otra persona. Jeje, el Dr. Lizard dejó escapar una risa baja, un sonido como papel de lija raspando concreto, áspero y espeluznante. Kurt Connors ha muerto. Era demasiado débil, demasiado conservador, atado a la aburrida moral y las emociones de la humanidad. Su enorme cuerpo avanzó lentamente un paso, mientras sus garras raspaban ruidosamente el suelo. Ante ustedes se encuentra la forma suprema de la evolución, el futuro de la humanidad. ¿Futuro? Convertir a todos en monstruos como tú. ¿Ese es tu supuesto futuro? El tono de Peter se volvió frío. ¿Qué planeas hacer exactamente con este equipo robado? No son monstruos, sino un regalo, corrigió Connors, con una voz que transmitía un fanático sentido de misión. Le estoy dando a la humanidad la oportunidad de desprenderse de su frágil carne. En cuanto a este equipo, echó un vistazo a la oscura abertura, con una sonrisa aterradora extendiéndose por sus labios. Con tu mente inteligente, imagino que no dejarías de adivinar lo que pretendo hacer. La mente de Peter zumbaba. Difusor de partículas de Ganali, unidades condensadoras criogénicas y la placa base principal. Él comprendió instantáneamente la loca idea de Connors. Lanzar suero vaporizado a escala masiva.
Estás loco. Nunca he estado más lúcido. Connors negó con la cabeza. Un rastro de lástima se reflejaba en sus pupilas verticales. Hija, posees un poder que supera con creces a la gente común, pero aún así eliges proteger a esos humanos débiles, xenófobos y egoístas. Estás desperdiciando tu talento. Únete a nosotros y juntos podemos crear un mundo nuevo, un mundo sin discriminación, sin fuertes ni débiles. Tu mundo huele a cloaca, replicó Peter con frialdad. La paciencia de Connors parecía haberse agotado. Parece que no tenemos nada más que discutir. Se encorvó lentamente, sus músculos y extremidades abultados se hundieron profundamente en el suelo, adoptando una postura de caza. Ya que insistes en proteger ese viejo mundo en decadencia, entonces deja que, junto contigo, se convierta en el primer peldaño de la nueva era. Antes de que terminara de hablar, la figura del Dr. Lizard desapareció instantáneamente de su lugar. El sentido arácnido de Peter gritó, y un dolor agudo le atravesó la nuca. No tuvo tiempo de pensar. Su cuerpo instintivamente rodó de lado y de espaldas. ¡Bum! En el lugar donde se encontraba, el suelo de hormigón fue destrozado por una enorme garra, haciendo volar escombros. Al fallar su objetivo, la cola larga y poderosa de Connors, como un látigo de acero, barrió el aire con un silbido desgarrador. Capítulo 253. Spider-Man contra el Dr. Lizard. La poderosa cola del Dr. Lagarto rozó la nariz de Peter y la ráfaga de viento que creó le picó la mejilla. Los fragmentos de hormigón se dispersaron como metralla y uno de ellos impactó contra una boca de incendios cercana con un ruido sordo. Peter dio una voltereta hacia atrás para recuperar el equilibrio y aterrizó en el techo de un coche patrulla volcado. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una mezcla de ira y conmoción absurda. Vaya temperamento. Peter respiró hondo, intentando disimular sus nervios con una broma. ¿Puedo preguntarle, doctor? ¿También le tiene un profundo resentimiento a los coches pequeños? El Dr. Lizard, o mejor dicho, Curt Connors, no mostró ninguna reacción. Sus pupilas verticales y amarillas solo reflejaban una fría intención asesina. Estaba a cuatro patas, con los músculos abultados, como un depredador prehistórico a punto de atacar. No perdió tiempo en intercambios verbales, impulsándose con los pies, y su enorme cuerpo se transformó en una imagen residual verde oscuro al arremeter de nuevo. En serio, deberías ver a un médico. Gritó Peter, moviendo la muñeca y enviando dos rayos precisos hacia el techo, sobre la cabeza de Connors. Se balanceó, su cuerpo arqueándose elegantemente en el aire, evitando por poco las garras que podían atravesar el acero. Connors falló el golpe y se estrelló contra una hilera de motos estacionadas. Entre el chirrido del metal al retorcerse, aquellas Harleys y Ducatis eran tan frágiles como juguetes infantiles ante él. Oye. Uno de esos podría ser un coche usado que ahorré medio año para comprar. Peter aterrizó en otro pilar, refunfuñando, pero su mente iba a mil. Un enfrentamiento frontal era la peor opción. La fuerza y la defensa de este tipo eran descomunales. Las balas solo le harían cosquillas, y sus propios puños probablemente no le harían mucho daño. Sus únicas ventajas eran la agilidad y su sentido arácnido. Parece que tendré que usar una táctica de cometa, decidió Peter. Dejó de intentar acercarse y, en cambio, utilizó el complejo terreno del estacionamiento para comenzar un juego del gato y el ratón a alta velocidad. Se balanceaba y se movía entre los pilares, sus redes como ágiles serpientes, a veces pegándose a los ojos de Connors, a veces enredándose alrededor de sus tobillos, a veces agarrando un extintor del suelo y estrellándolo contra su espalda. ¡Bang! Un extintor de polvo seco explotó en la espalda de Connors, cubriendo instantáneamente la mitad de su cuerpo con polvo blanco, haciéndolo parecer un geco gigante que hubiera caído en un recipiente de harina. Mira, eso es mucho más agradable a la vista. El blanco representa la pureza, bromeó Peter, colgando del techo. Connors estaba completamente furioso por el acoso constante. Soltó un rugido ensordecedor, sin preocuparse más por las redes de Peter, y en su lugar descargó su furia de la forma más salvaje. Agarró un Honda Civic y, como si blandiera un bate de béisbol, lo arrojó violentamente en dirección a Peter. El coche volaba por el aire, acompañado por un viento silbante. Ni hablar. Es propiedad ajena. La propiedad privada es sagrada e inviolable. ¿No te enseñó eso tu profesor de historia de secundaria? Cállate. Pequeño bicho.
Peter gritó alarmado, disparando rápidamente varias telarañas para que se pegaran al auto volador, mientras usaba simultáneamente su fuerza central para sacar el auto bruscamente de su trayectoria original. ¡Bang! El coche se estrelló contra una pared lejana, convirtiéndose por completo en un montón de chatarra. Peter aterrizó en el suelo, con el brazo dolorido por el repentino tirón. Miró al monstruo furioso que tenía delante, con el corazón desplomándose poco a poco. Doctor, la cordura de Connors parecía haber sido devorada por el cuerpo de esta bestia. Ahora solo tenía un objetivo: eliminar todos los obstáculos. Y él mismo era el mayor obstáculo. Los dos persiguieron y huyeron, atacaron y defendieron, y todo el estacionamiento B3 fue destrozado por ellos. Peter era como el torero más ágil, bailando en el filo de la navaja cada vez, mientras Connors era el toro enfurecido por la capa roja, que no hacía nada más que destrucción. En medio del estancamiento, las sirenas de la policía a lo lejos se oían cada vez más cerca y con más claridad. Las luces rojas y azules alternadas ya se veían desde la entrada del aparcamiento. Los violentos movimientos de Connors se detuvieron de repente. Se detuvo, sus pupilas verticales amarillas se dirigieron hacia donde venían los coches de policía, luego miraron a Peter y finalmente fijaron su mirada en el enorme agujero que conducía a las alcantarillas. Pensó que Liam y su tripulación con el equipo ya deberían haberse alejado bastante. El objetivo del retraso se había cumplido. Connors ya no se demoró en la pelea, se dio la vuelta y cargó hacia el agujero. ¿Intentas irte? ¿Me preguntaste primero? ¿Cómo pudo Peter dejarlo ir tan fácilmente? Se impulsó con ambos pies, lanzándose como una bala de cañón, con los dedos bien abiertos, listo para detenerlo por completo con una red. Justo entonces, Connors hizo un movimiento que Peter no había previsto en absoluto. No saltó directamente al agujero, sino que se detuvo bruscamente en el borde, agitando violentamente su gruesa cola y golpeando un pilar de soporte crucial cercano. ¡Crack! Se escuchó un crujido de dientes y el pilar agrietado se rompió instantáneamente. El sentido arácnido de Peter gritó, pero esta vez el peligro no venía de Connors, sino de arriba. Rumble, tras perder su soporte fundamental, el ya precario techo sobre él comenzó a derrumbarse en una gran superficie. Enormes bloques de hormigón y varillas de refuerzo cayeron como una tormenta. ¡Maldita sea! Peter tuvo que abandonar la persecución y empezó a disparar telarañas, pegándose a las rocas más grandes que caían, tirando desesperadamente de ellas hacia una zona abierta. No sabía si en el nivel B2 aún había civiles o personal de seguridad que no habían sido evacuados. No podía arriesgarse. Justo cuando estaba ocupado lidiando con este colapso provocado por el hombre, Connors lo miró, su mirada compleja e ilegible, aparentemente con un dejo de burla, y tal vez algo más. Luego, saltó sin dudarlo, desapareciendo en las profundidades del oscuro agujero. Cuando Peter logró asegurar los escombros más grandes que caían y confirmó que no habría un segundo colapso, solo él y una escena de caos absoluto permanecieron en el estacionamiento. ¡Bastardo! Peter maldijo en voz baja, corrió hacia el borde del agujero y miró hacia abajo. Un hedor a óxido, moho y aguas residuales lo asaltó, y debajo había una oscuridad sin fondo, donde solo podía escuchar vagamente el sonido del agua y los pesados pasos de Connors desvaneciéndose en la distancia. No lo dudó ni un instante. Connors y su plan eran una gran amenaza para toda la ciudad de Nueva York, y no podía dejar que se escapara así. Peter respiró profundamente y saltó también. Las alcantarillas eran más oscuras y opresivas de lo que había imaginado. Las paredes del túnel del cable de respaldo estaban cubiertas con cables de grosor variable, como los vasos sanguíneos de una bestia gigante. Bajo sus pies había lodo pegajoso y aguas residuales frías. Cada paso hacía un ruido de chapoteo. El hedor en el aire era casi tangible, irritando constantemente sus fosas nasales. Este era el dominio de Connors. Peter tensó sus nervios al extremo, su sentido arácnido zumbaba en la parte posterior de su cabeza con una frecuencia sin precedentes, pero el entorno allí era demasiado complejo. El peligro parecía acechar en todas partes, lo que le dificultaba localizarlo con precisión. Solo podía seguir las enormes huellas en el suelo y los signos de destrucción. Al atravesar un estrecho pasaje, el área que tenían delante se abrió de repente. Era una gigantesca intersección circular, donde convergían varias tuberías, cada una de más de 3 metros de diámetro, y aguas residuales turbias formaban un remolino debajo.
Las huellas de Connors desaparecieron aquí. Peter se detuvo, mirando con cautela a su alrededor. Había demasiado silencio allí, incluso el sonido del agua parecía particularmente apagado. Podía oír los latidos de su propio corazón, uno tras otro, como un tambor de guerra. Caminó lentamente hasta el borde del vórtice, mirando hacia las aguas residuales sin fondo. ¿Podría Connors estar acechando bajo el agua? Fin del capítulo 253.